Ya, ahora, si gustas. Te voy a compartir. Ahí por favor me avisan si es que se ve bien mi pantalla. ¿Pueden ver el Sí, PPT? sí, Eh, se ve bien. sí, se ve bien. Sí, súper. Ahí se ve. Perfecto. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy día finaliza el módulo 5 con el módulo 3, perdón, con la lección que me toca realizar, que es la lección número 5 que dice relación con propiedad intelectual. Em, Como cuestión previa, señalarles que la idea es que de la clase de hoy ustedes se vayan con un concepto general de lo que es la propiedad intelectual y cuáles son los elementos que la componen, de manera que el día de mañana, cuando ustedes se enfrenten a un activo intangible que pueda ser susceptible de protección a través de las herramientas de propiedad intelectual, entiendan de qué se está hablando. La idea, digamos, fundamental de esta clase es que ustedes puedan entender, por ejemplo, qué es una marca, qué es una patente, y más allá de ser capaces de conceptualizar quizá lo de qué hablamos cuando hablamos de una u otra, que ustedes entiendan dentro de qué campo, dentro de qué área se ubican estas formas de protección y cuál es la utilidad que tienen para efectos de protección de cierto patrimonio, que son los bienes de carácter intangible. ¿Y por qué estos bienes, que son los bienes de carácter intangible, como podría ser una obra musical, como podría ser un programa de computación, como podría ser un signo que identifica a una empresa? ¿Por qué es significativo protegerlos de la forma en que se hace, que es una forma distinta de protección a lo que se hace habitualmente con la propiedad material, como sería un vaso, el computador que estoy utilizando, o los teléfonos celulares a través de los cuales algunos de ustedes están conectados? Eh, Dicho eso, lo importante y el core, el núcleo de esta clase es entender qué es la propiedad intelectual, ¿ya? ¿Qué es como disciplina? ¿Qué elementos tiene? ¿A qué representa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de propiedad intelectual? Y en definitiva, cómo evitar caer en ciertos supuestos, como en ciertas conceptualizaciones o malos entendidos en torno a lo que es. Eh, y quizá que ustedes el día de mañana puedan a partir de esta clase también identificar cuándo se encuentran en presencia de una propiedad intelectual y de qué forma de propiedad intelectual. Hay dentro del mundo de quienes trabajamos en materia de propiedad intelectual, es súper habitual encontrarnos con esto de la persona que está interesada en patentar una marca, ¿ya? Y ahí siempre uno tiene que decir, bueno, las marcas no se patentan, las invenciones se patentan, ¿cierto? Las marcas se protegen a través eh, de, digamos, de otra herramienta de la propiedad intelectual, que es la marca en sí, ¿ya? La marca lo que protege es un signo, la patente protege la invención. Entonces, la gente, por desconocimiento, muchas veces puede decir, bueno, quiero patentar una marca y están en un error. Entonces, la idea es que ustedes no incurran en esos errores porque van a entender, digamos, de qué se trata uno y otro elemento de protección. Entonces, antes de comenzar a conceptualizar y a entender lo que es la propiedad intelectual, para mí es súper importante que también entiendan que a pesar de que es un campo de estudio propio, una disciplina propia que tiene sus conceptos, digamos, sus elementos, sus características, igualmente se trata de algo, ¿cierto? Esta propiedad intelectual, que es más habitual de lo que ustedes creen que es, y que está mucho más presente en sus vidas en forma cotidiana de lo que aparentemente podría pensarse si no se conoce, digamos, lo que vamos a estar revisando hoy día. Un buen ejemplo de esto es este caso que ocurrió hace ya, yo creo que unos 3 años, que es el caso de esta artista pictórica, digamos, que es Catalina Abbott, que en su momento se vinculó comercialmente con la viña Viumanen. ¿Ya? Yo no sé si ustedes conocen este vino, pero es bien conocido, está en la góndola de prácticamente cualquier supermercado o lugar donde se expendan bebidas alcohólicas, que se caracteriza por estos monitos, como les llama la misma artista. Yo no estoy utilizando palabras, digamos, que puedan ser peyorativas, sino que ella misma le dice sus monitos, que son esos que se ven en la imagen que está ahí en la lámina y que se utilizaban de manera muy habitual para distinguir la marca de Humanel, ¿ya?
existiendo un contrato por medio, que era un contrato de cesión de derecho o autorización de uso, ¿verdad? Que habilitaba a esta viña para hacer uso en lo que dice relación con la publicidad y con el marketing, con el branding de su producto, que era el vino, mediante el uso de estas imágenes, ¿ya? ¿Y cómo se generó este vínculo comercial? Bueno, porque esta señora, Catalina Abbott, esta artista, era muy amiga de la familia que es dueña de la viña Viumanet. Lamentablemente en esa vinculación comercial lo que termina ocurriendo es que se expande el uso de los signos de esta obra, que es una obra, en este caso estamos hablando del mundo del derecho de autor, después voy a explicar un poco más por qué lo distingo de el otro mundo que es la propiedad industrial. Lo que ocurre es que como se empezó a hacer un mal uso de la obra, ¿ya? No solamente se modificó la obra, o sea, empezaron a meterle mano, digamos, por decirlo de manera muy coloquial, a las pinturas que pertenecían a esta artista sin su autorización, sino que además se usaron en formas que al artista no le parecieron adecuadas porque no se respetaba, digamos, la finalidad que tiene una obra artística. A modo de ejemplo, hubo una exposición de la viña en China, si mal no recuerdo, donde se ponía el dibujo, ¿cierto?, en una especie de tótem, ¿verdad? Y no, no sé si han visto como, no sé, las fondas del 18 de septiembre donde uno puede poner las caritas y hacer las veces de guaso China. Bueno, hacían lo mismo, pero con los monos, digamos, de esta artista. Entonces eso a ella le pareció que era muy inadecuado y no le gustó y la viña quería seguir haciendo uso de estas formas de la obra. Se revisó el contrato, bueno, hubo un juicio civil, ese juicio civil después escaló a la Corte de Apelaciones y eventualmente a la Corte Suprema, pero terminó fallándose en favor de ella, porque había habido una vulneración a su derecho de propiedad intelectual, manifestado en este caso en el derecho de autor, tanto en su esfera material o patrimonial como en su esfera moral, en lo que dice relación con eh, uno de los derechos más importantes dentro del ámbito de las obras creativas, que es la integridad de la obra, ¿ya? Que no se afecte la obra de tal manera de romper o destruir el espíritu que la misma tiene. Y extrapolándonos de este caso, que fue bien bullado, digamos, y que es significativo para la jurisprudencia que hay en materia de propiedad intelectual a nivel jurídico, a lo menos, eh, hay ejemplos mucho más burdos y que están mucho más a la mano para entender y visualizar esto que les digo, que es de la presencia absoluta de la propiedad intelectual en nuestras vidas. Desde las marcas de ropa, ¿cierto? Que son signos que sirven para identificar a la empresa que produce estos productos, hasta las tecnologías que han irrumpido fuertemente en los últimos años en nuestras vidas, eh, digamos, el vehículo que los transporta ustedes a su lugar de trabajo, a su domicilio, que puede ser de transporte público, transporte privado, es un vehículo, digamos, que responde a un automóvil o similar, esos están protegidos por diseños industriales, las formas de los autos, por ejemplo, ¿cierto? Por eso que van cambiando cada cierto número de años los modelos de manera muy evidente, porque se acaba la protección. Em, lo mismo que ocurre cuando ustedes van en ese mismo traslado, digamos, del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, van escuchando una canción, ¿cierto? En Spotify o en alguna otra plataforma de uso habitual. Y esas obras musicales que ustedes escuchan también están protegidas por derecho de autor en este caso, o sea, una especie de propiedad intelectual, lo que significa que su uso tiene que ser autorizado y luego de esa autorización tiene que haber una retribución por el uso. Y ahí está todo el sistema que ha creado Spotify para la retribución de los artistas, que ha sido bastante criticado porque finalmente reporta mucha y muy abundante ganancia a cierto grupo de artistas, dejando a la deriva a otros tantos. Em, el iPhone que sale ahí en la imagen es una cuestión, pero donde abunda la propiedad intelectual, desde el diseño, la forma del teléfono, hasta las patentes que están incluidas dentro de todo el sistema operativo que tienen, hasta la manzanita, que es el signo distintivo, que es la marca, ¿cierto? Se encuentran distintos tipos de propiedades intelectuales que están ahí imbuidos en ese pequeño telefonito. Y ahí sale el enchufe, ¿cierto? Este es un ejemplo clásico que yo doy cuando hago clases que se vincula a esto que son las pequeñas patentes, que son los modelos de utilidad, donde no siendo una patente propiamente tal, porque no hay un nivel inventivo tal, digamos, dentro de esa invención, pero que igual suponen un nuevo uso, entonces también merece protección. Entonces, por ejemplo,
La problemática en este caso de los enchufes era que los enchufes cuando entraban, y acá tengo un enchufe para mostrarle, cuando el enchufe entraba, ¿cierto? Acá en el caso chileno tiene dos patitas, ¿cierto? El enchufe entra así. Si uno ponía un mueble para tapar el enchufe, el mueble doblaba el enchufe y el enchufe terminaba cediendo, se rompía acá el cable. Entonces ahí lo que vino la invención fue, bueno, hagamos esta parte del enchufe, que es la que va, la que presea el cable, en forma de L, para que salga el cable hacia abajo, así podemos poner contra un mueble y no se va a generar esa problemática técnica. Esa solución técnica se protegió a través de un modelo de utilidad, ¿cierto? Entonces, vean ustedes cómo la propiedad intelectual está muy presente en nuestras vidas y, digamos, es algo que es mucho más habitual de lo que pareciera ser. Partamos de esta base entonces. Dentro de la ley de derecho a autor, que es la ley 17.336 en Chile, se establecen excepciones al derecho a autor, que significa que hay ciertos casos donde una obra protegida por derecho a autor no necesita pagarse ni necesita pedirse autorización para usarla. ¿Por qué? Porque el legislador ha entendido que hay ciertos casos donde es muy importante que el público pueda acceder a la obra. Tiene que haber un equilibrio debido. Vamos a hablar de eso también, un equilibrio entre los derechos que tenemos como usuarios y el derecho que tiene el autor de la obra, el titular de derechos sobre la obra o sobre la creación, cualquiera que ésta sea. Y por eso existen estas excepciones. Entonces, esta excepción es muy importante para mí porque yo la ocupo en contexto de esta clase, pero además en el contexto de cualquier clase que realice. Y es la excepción, como ustedes pueden ver, que me permite hacer uso de obras ajenas sin necesidad de pedir autorización a los autores, sin tener que retribuirse a los autores, porque lo uso dentro del contexto de la educación formal. En este caso, en la educación universitaria. ¿Ya? Gracias a esto, yo puedo hacer uso de obras sin tener que pedir autorización, ¿cierto? Puedo usar en láminas dibujos, puedo usar fotografías, puedo usar, exhibir marcas, ¿cierto? Porque lo estoy haciendo dentro de este contexto que me permite hacerlo y donde la ley me ha autorizado a ello. Como ya les he venido diciendo, ejemplos domésticos de lugares donde encontramos la propiedad intelectual: celulares, computadores, ropa, zapatillas, en la música, la literatura, el ejemplo del enchufe, las marcas de colocación o posición, ¿cierto? Esto es muy interesante porque no existe solamente un tipo de marca, sino que hay una multiplicidad de tipos de marca, que después voy a darle algunos ejemplos. Y abajo le pongo el virome, ya que este es un caso súper emblemático en materia de propiedad intelectual, que también es súper habitual escucharlo cuando uno va a ponencias o clases o seminarios sobre esta materia, que es lo que nosotros conocemos como el lápiz Bic, pero en Argentina los argentinos le dicen el virome, ¿ya? ¿Y por qué le dicen virome? Porque el creador de esto es un argentino con ascendencia húngara, que es Ladislao Biró, ¿cierto? Que de manera muy, digamos, eh, casi onírica, crea esta invención, digamos, que es esta pelotita que está en la punta del lápiz Bic o del virome para los argentinos, que lo que hace es distribuir de manera uniforme la tinta, ¿cierto? Esta pelotita muy pequeña que está en la punta del lápiz, que lo que hace es distribuir la pasta, la tinta, de manera uniforme. ¿Por qué? Porque hay un problema técnico en materia de la escritura manual, que era que básicamente uno desparramaba muchas veces la tinta de la pluma porque la pluma no tenía esta contención y lanzaba muchas veces mucha tinta y esto generaba mancha. Eh, entonces, Ladislao Viró estaba jugando a las canicas, o a las bolitas, como le decimos los más viejos, estaba jugando a las bolitas, ¿cierto? Con su hermano, y en el juego, una de estas bolitas o canicas pasa por encima de una charca, un charco, un montoncito de agua, y deja el rastro después, ¿cierto? Y ahí él hizo el clic y dijo, ah, esto puede ser una patente invención. O más bien, él pensó no pensó en una patente, sino que pensó en una solución a un problema técnico, ¿cierto? De los lápices, que después termina siendo una patente, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes cómo el tema de la propiedad intelectual es súper doméstico, es súper habitual y lo podemos encontrar en soluciones que son mucho más, digamos, del día a día que algo tan complejo como crear una nueva molécula que cure el cáncer. Cuando hablamos de propiedad intelectual, nos ubicamos en lo que es el mundo de los saberes, ¿ya? De la generación de conocimientos y, en definitiva, de los intangibles. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de propiedad. Es efectivo eso, ¿ya? De propiedad sobre una cosa. El tema es que la propiedad sobre la cosa, en este caso, no va a ser sobre una cosa material, como podría ser la propiedad que yo tengo, como les decía antes, sobre la taza que tengo acá al lado, o sobre el celular o sobre el computador que estoy usando para hacer la clase.
¿ya? Sino que es un tipo de propiedad, que de hecho nuestro legislador nos dice que es un tipo distinto de propiedad y que tiene ciertas reglas particulares, que son distintas a las reglas generales que se aplican a la propiedad material, precisamente por la condición de intangible que tiene el saber, el conocimiento generado y que queremos proteger a través de este tipo de derechos. Luego, aparte de esto, de ubicarnos en este mundo de los saberes, del conocimiento, nos hemos dado cuenta que en los últimos años, ya varios años en realidad, se ha configurado un nuevo sistema en los modelos de negocio, donde básicamente la propiedad intelectual viene a ser la piedra matriz de estos negocios. Si ustedes hoy día miran a las marcas más valiosas que hay en el mundo, o las empresas más grandes, las que más rentabilizan, son aquellas que descansan sobre la base de conocimientos, de saberes, de propiedad intelectual. ¿Ya? Hay un montón de ejemplos que podemos dar. En la clase pasada los comentamos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, eh, Microsoft o Amazon, ¿cierto? O el mismo ejemplo que vimos en la clase pasada también, que es Spotify, que todos descansan sobre la base de cierto tipo de activos que son todos protegidos a través de la propiedad intelectual. Entonces, en ese orden de cosas, la propiedad intelectual ya no es lo que era antes, ya no es un activo intangible que nos sirve como parte del modelo de negocio, sino que es el modelo de negocio, básicamente. ¿Ya? Hoy las empresas de base científica y tecnológica son empresas que están tomando mucho mayor vuelo y que son mucho más importantes dentro del mundo de la competitividad en los mercados. Ahí yo les pongo un ejemplo que puede ser bueno o malo, da lo mismo. El tema es un ejemplo muy evidente del tema de la propiedad intelectual, eh, que es Elon Musk, ¿ya? Que antes de ser asesor de Trump, ¿cierto? Generó muchos negocios que son súper conocidos y, bueno, obviamente que este ejemplo viene desde la versión pasada, o sea, antes de que él fuese asesor de Trump y conociendo, digamos, cómo terminó toda esta teleserie que parece que había sido prescrita. Pero más allá de eso y centrándonos en el tema que nos convoca, eh, Elon Musk es dueño de varias empresas. Tesla, ¿cierto? Que ustedes bien la conocen, que dice relación con la generación de automóviles eléctricos, ¿ya? Que tiene su base sobre la propiedad intelectual, que son el tipo de auto y cómo se alimenta este sistema y cómo funciona, que son distintos activos de propiedad intelectual que protegen a la marca en sí y que ustedes verán que es el mayor valor que tiene esa empresa. Después también es dueño de PayPal, un sistema de pago que también funciona sobre la base de un programa computacional, de un software que también está protegido a través de derecho de autor, que es un tipo de propiedad intelectual, y en consecuencia también está basado sobre un modelo de negocio que se soporta en la existencia de esta propiedad intelectual. Tiene también SpaceX, ¿cierto? Que es su empresa digamos, exploración espacial, donde también las máquinas que utilizan los cohetes o los transportadores que ellos han lanzado al espacio también descansan sobre el dominio de patentes y de otros tipos o formas de propiedad intelectual eh, en que se basa, digamos, el modelo de negocio de las empresas de esta persona. Entonces, siendo él uno de los líderes, digamos, en lo que es mercado, marcas, empresa, en la actualidad nos damos cuenta que su modelo de negocio es precisamente la protección de la propiedad intelectual para efectos de generar esos réditos. Pues lo que quiero decir con esto, más allá del análisis, digamos, filosófico o ético que se puede hacer de los comportamientos que tienen este tipo de empresarios y de lo que hacen, o de cómo se puede usar o mal usar la propiedad intelectual, la realidad es que la propiedad intelectual hoy es significativa en la construcción de modelos de negocio. Bueno, y para no satanizar a la propiedad intelectual, que es algo que se tiende a hacer hoy en día, también ver que digamos, lo que hay detrás de la generación de este sistema de propiedad intelectual son cuestiones más bien del orden eh, eh, benéfico, digamos, de contribuir, digamos, a la sociedad, de generar impacto en la sociedad, siendo motores para la resolución de problemáticas técnicas que nos agobian, digamos, a mejoras, a beneficios que puedan aumentar, digamos, la calidad del estándar de vida que tenemos nosotros como ciudadanos o como pertenecientes a determinadas comunidades.
como asimismo el resguardo de, el acervo cultural, ¿cierto? Como en el ejemplo que está acá en pantalla. Está este diseñador camerunés que es Serge Mouangue, que se va de Camerún a Japón a trabajar en lo que trabajan todos los diseñadores industriales en Japón, que es la industria automóvil, ¿cierto? Porque es muy grande y se necesita profesionales de, digamos, de esta formación de diseño para poder mantener competitivas las marcas que están en este mercado de los automóviles en Japón. Estando allá, él se enamora de la cultura japonesa, encuentra muchos vínculos entre la cultura japonesa y la cultura camerunesa, y termina creando, y se cambia del diseño, digamos, industrial al diseño de carácter artístico, y crea esta marca que es Wuáfrica. Wa significando, o siendo el nombre antiguo que tenía Japón, y que significa armonía, y África, que se vincula, digamos, a su lugar de origen, que es Camerún. Entonces, hay dos referentes culturales en Camerún y Japón, que son, de un lado, los kimonos japoneses, ¿cierto? Que ustedes los conocen, que utilizan, por ejemplo, las geishas en Japón, y los tejidos estampados de África Occidental, donde está Camerún. Los mezcla y crea este primer producto distinguido por la marca Wafrica, ¿cierto? Que son unos kimonos muy lindos, pero después apertura la marca Wafrica para la creación colaborativa, digamos, de elementos de distintas culturas que puedan reflejar cómo nos vinculamos sin darnos cuenta estas distintas culturas. Por ejemplo, los cameruneses con los japoneses, según lo que él descubre en su momento, están muy cerca de el mundo espiritual. eh, en la existencia de estos dioses o demonios, ¿cierto? En determinados lugares, era algo donde se cruzaban estas dos culturas sin tener quizá nada en común, pero en realidad muchas cosas en común. Y eso es lo que él quiere reflejar con la marca. Entonces ahí tenemos al artista del que les hablo, ¿cierto? Y esos son los kimonos que tienen estampados de corte camerunés, pero son kimonos japoneses. Es una obra realmente bonita, pero que además lo significativo de esta marca es que después decanta en este espacio para contribuir a ver cómo las culturas se acercan. Ya, siendo esto, desde luego, una protección, un rescate del acervo cultural, porque permanece en la comunidad, es visible, pero además permite acercarse a las distintas culturas, que muchas veces es la forma de evitar las diferencias que se producen, que hoy nos tienen, o tienen al mundo más bien, como ustedes pueden ver en los noticiarios día a día. Hay un poquito más de lo que es el trabajo de esta persona. Em, Uy, se me fue la lámina. Bien. Em, lo que les he venido hablando un poco, esto de la propiedad sobre intangibles, que es distinta a la propiedad sobre tangible, lo que genera desde luego sistemas de protección muy distintos. Y esto se vincula a esto del carácter ubicuo de la propiedad intelectual. ¿Ya? ¿Qué significa esta ubicuidad? Es como funciona como el carácter de un dios, que puede estar en todos los lugares a la vez y en ninguno. Eso es la ubicuidad, básicamente. ¿Y qué ocurre con los acervos intangibles, con los activos intangibles, con las cosas inmateriales? Ocurre que pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo ejemplifico. Yo en este momento tengo aquí mi taza con té y puedo tomar té. Esta taza es mía, es de mi propiedad, digamos, y la estoy usando yo, lo que impide que cualquiera de ustedes pueda en este mismo momento tomar de la misma taza el mismo té que estoy tomando yo. Y eso ocurre con la propiedad material. Es lo mismo que un automóvil. Si yo tengo un automóvil y lo manejo, eso impide que cualquier otro lo maneje. Lo puede manejar en un momento distinto, pero al mismo tiempo, en otro lugar del universo, de nuestro mundo, no va a poder hacerlo. Aquello no ocurre con los activos intangibles, ¿ya? Pongamos el caso, el ejemplo de una obra musical. Ustedes en este momento, o previo a empezar la clase, pudieron haber estado escuchando una canción y esa misma canción puede estar siendo escuchada al mismo tiempo por múltiples personas en múltiples lugares del planeta, sin que ninguna de esas escuchas interrumpiera, entorpeciera la escucha de los otros. Entonces, a partir de eso uno se cuestiona, bueno, ¿cómo protejo eso, cierto? Porque, por ejemplo, si yo soy dueño de un terreno, yo protejo el terreno estableciéndome en el terreno, poniendo rejas para que no entren otros a hacer uso indebido de ese terreno. Pero ¿cómo protejo una obra musical? ¿Cómo evito que otros la reproduzcan, la usen sin mi autorización, sin que tengan que pagarme una retribución? Y ahí es donde nace la necesidad de una regulación especial para la propiedad intelectual. ¿Ya?
y es este carácter ubicuo lo que genera aquello. Dicho todo esto, que fue una introducción un poquito larga quizás, llegamos entonces a responder qué es la propiedad intelectual, que era la pregunta de rigor con la que comenzamos la clase. Y a mí me gusta mucho este concepto, ya, que dice que la propiedad intelectual es un área del derecho primero, ya, que regula la creación, el uso y la explotación del trabajo que es resultado de procesos creativos o mentales. Entonces vemos todos los elementos de los que he venido hablando imbuidos dentro de este concepto para efectos de crear el mismo concepto que refleja lo que es la propiedad intelectual. ¿Es una parte del derecho? Es una parte del derecho, ¿ya? No es, digamos, no está asociada a otra área del derecho en particular, como podría ser el derecho civil, el derecho comercial, el derecho público. En cierto modo está vinculada con muchas de esas áreas, pero es un área del derecho propia, que tiene significancia, importancia y características propias. ¿Qué regula? Regula la creación y el uso y la explotación. Fíjense cómo está en todo el íter de generación de creaciones, ¿ya? En concepto general. No solamente en cuanto a la creación, ¿cierto? La propiedad intelectual se regula, o sea, se preocupa de regular el momento de creación de estos activos intangibles, pero también cómo se usan, cómo se explotan, ¿ya? ¿Y qué es lo que regula? El trabajo que resulta de estos procesos creativos, ¿ya? Que puede ser una obra artística, una obra científica, una obra literaria, que también puede ser una invención, que puede ser un diseño, que puede ser una denominación, un signo, etcétera, ¿ya? Pero lo importante es que esos resultados vengan de procesos creativos o mentales. Y esto es significativo porque significa que tienen que haber elementos que den la calidad de propiedad intelectual de ese algo que quiero proteger. En el caso de las obras que se protegen a través del derecho de autor, esto es lo que se conoce como originalidad. Las obras deben ser originales. ¿Ya? Y en el caso de la propiedad industrial, se habla de, por ejemplo, en materia de patentes, la altura inventiva o el nivel inventivo. O sea, que no sea obvio. Y además la novedad, que sea nuevo, que surja a través del proceso creativo, pero que sea nuevo, que no exista previamente. En relación a los fundamentos de la propiedad intelectual, conocido el concepto de la misma, vamos a decir que nace la propiedad intelectual como un incentivo a la creación, al desarrollo científico y la innovación. Miren qué nobles son los elementos que se tuvo a la vista para crear este sistema de propiedad intelectual, ¿ya? A diferencia de lo que pareciera hoy en día, que uno podría pensar, bueno, los patentes que bloquean otras patentes o que bloquean los usos, etcétera, la realidad es que el surgimiento, el advenimiento de la propiedad intelectual, del sistema de propiedad intelectual en sí, que es del siglo XIX, fundamentalmente en el siglo XIX, nace eh, es precisamente el incentivo a la creación, o sea, que se creen más cosas, que crezca el acervo cultural, que crezca el acervo científico, ¿cierto? Y de manera que eso que se crea, ese nuevo saber, ese nuevo conocimiento, genera un impacto en la sociedad, un impacto obviamente beneficioso, que nos sirva a todos para vivir mejor. Em, luego, ese es el factor, lo que se conoce como el factor personal, pero también hay el factor social, perdón, pero también hay un factor de carácter personal que hice relación con que, como les decía antes, en el concepto acá lo que hay es un trabajo, ¿ya? Y el trabajo del artista y del creador y del inventor muchas veces no es visibilizado, y antiguamente era peor. Y como no es visibilizado, no tiene retribución, pareciera que es por amor al arte, y no es así, es un trabajo como cualquier otro. ¿Ya? La diferencia es que es un trabajo de carácter creativo. Hoy, la mayoría de los trabajos más importantes quizás son de ese orden, de carácter creativo, ¿ya? Que significan un esfuerzo intelectual sobre el esfuerzo físico que habitualmente se corresponde en el trabajo. Entonces, esto es una especie de retribución o premio a ese trabajo, a ese esfuerzo que ha hecho el artista, que ha hecho el creador, que ha hecho el inventor, el innovador, el emprendedor, a efectos de generar ese nuevo conocimiento, ese nuevo saber. Entonces, y para después hacer la clasificación dentro del concepto de propiedad intelectual, tenemos esto de la imaginación, la creatividad y la innovación. Todo esto nos mueve. Y esto nos mueve a expresar ciertas ideas, donde ubicamos el derecho de autor, ¿cierto? La expresión de ideas. Yo tengo la idea de esta obra literaria, escribo un libro. Tengo la idea de esta obra musical, hago el ritmo, hago la armonía y escribo una canción. ¿Ya? Eso es la expresión de ideas. Pero además también la imaginación, la creatividad, la innovación nos sirven para resolver problemas. Y acá está el ejemplo que veíamos antes del virome, ¿cierto? Siendo el virome
una forma creativa que resuelve el problema que era que la tinta se desparramaba. ¿Ya? Pero se hace más evidente cuando va evolucionando este virome, este lápiz pasta, porque surgen otros elementos, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, cuando ven el lápiz pasta, el lápiz Bic, ¿cierto? Típico, van a ver que en el trazo del lápiz hay un hoyito pequeño donde se contiene la tinta misma. Bueno, ese hoyito es para evitar las diferencias de presión que pueden hacer explotar la tinta y que se desparrame y que ensucie. Y después se dan cuenta también que la tapa tiene un sacado, ¿cierto? Como un filo sacado, que es para colgarse el lápiz en la ropa, en la camisa fundamentalmente, pero además tiene un hoyito en la punta. Y ese hoyito surge por la necesidad de evitar que se obstruyera la tráquea de las personas, porque se dieron cuenta los creadores de este lápiz que la gente mordía las tapas, y al morder las tapas muchas veces se las tragaban, y cuando se las tragaban se morían porque se les tapaba la tráquea. Y a alguien se le ocurrió, bueno, hagámosle hoyito, cosa de que a pesar de que se traiga la tapa, ¿cierto? La persona pueda seguir igualmente respirando y después se lo extraigan de manera quirúrgica y se soluciona el problema, pero como ustedes se van dando cuenta, todo esto son problemáticas que se van resolviendo a través de propiedad intelectual, que son la imaginación puesta a la resolución del problema, al servicio de la resolución del problema. Y como les decía antes, también es necesario que pensemos en la existencia de un equilibrio, porque de un lado tenemos, obviamente, los derechos de estos trabajadores intelectuales, los creadores, los inventores, los innovadores, los artistas, que hacen cosas nuevas y que quieren obtener una ganancia por esas cosas nuevas que están haciendo, pero a la par estamos nosotros, ¿cierto? Los usuarios, quienes queremos acceder no solamente a la cultura y a las obras artísticas, sino que también queremos acceder a estas formas de resolver los problemas. ¿Ya? Entonces hay que tratar de crear un sistema de carácter equilibrado, y que es precisamente lo que ha venido haciendo la legislación internacional y replicando la legislación nacional en el caso de Chile y en el caso de la mayoría de los países. Así las cosas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ¿cierto? Posguerra, se establece en el artículo 27 el siguiente derecho: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Ahí estamos nosotros, ¿cierto? El ciudadano, que es parte de una comunidad y que no solamente quiere, como les decía, acceder a la vida cultural de un país, sino que también, o de una nación, de un estado, sino que también al progreso a nivel científico y a nivel resolutivo de problemas que hay para un mejor bienestar. Y luego la segunda parte del artículo 97 nos dice la otra parte, la otra patita, digamos, de la propiedad intelectual. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Entonces acá tenemos la posición del trabajador de la cultura o el trabajador de la ciencia, que ha puesto su esfuerzo y su conocimiento en la creación de algo nuevo y por lo tanto merece que se protejan sus intereses morales y materiales, ¿ya? Y desde acá ya el legislador internacional estaba haciéndose cargo de esta vitrina, digamos, que es los derechos morales que tienen las personas respecto de sus creaciones, y no solamente el derecho patrimonial a explotar esa creación, sino que también el derecho moral, que se vincula por sobre todas las cosas a la paternidad de las obras o maternidad de las obras, ¿ya? Y que también se vincula al hecho de que las modificaciones que se quieran hacer a esas obras tienen que ser consentidas y tienen que ser la forma que el artista o el inventor esté dispuesto a aceptar. Esto después fue evolucionando, ¿ya? Eh, en lo que es tratados internacionales, y nos hemos encontrado con normas de este carácter que han ido regulando cómo debe convivir el derecho de los usuarios o de las personas con el derecho que tienen los creadores. Entonces, por ejemplo, el TPP-11, que fue hace poco suscrito, no sin algo de ruido por el Estado de Chile, nos dice dentro de su objetivo el siguiente: la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimiento tecnológico, de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. O sea, condiciona la protección y la promoción de la propiedad intelectual al hecho de que sea capaz de generar este nexo. Esto es, estoy protegiendo el acceso y la participación cultural y científica de las personas, sí, pero también estoy protegiendo los intereses de aquellos creadores que por su trabajo quieren una retribución. Esto mismo se replica en otro tratado que es suscrito por Chile y que está vinculado a la Organización Mundial de Comercio, que son los ADPIC, ¿ya?
que son los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual en el comercio, que nos dice la protección y observancia del derecho de propiedad intelectual deberá contribuir a la promoción y la innovación tecnológica, a la transferencia y difusión de la tecnología en beneficio recíproco de los productores y los usuarios de conocimiento tecnológico, de modo que favorezca el bienestar social, económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. O sea, nos dice lo mismo que nos decía el TPP-11. Luego el mismo ADPIC, en su siguiente artículo, nos habla de los principios y nos dice, los miembros, al formular o modificar las leyes o reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente acuerdo. O sea, ya no está hablando del factor social que justifica la propiedad intelectual, ya no podemos privar a ciertas personas, a ciertos grupos de innovaciones o creaciones en salud pública, en nutrición de la población, porque eso está sobre la protección y por lo tanto en esos casos podríamos entender que se liberan esa, esos elementos protegidos, siempre y cuando eso esté conforme, digamos, con lo que establezca la legislación. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto del presente acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso o prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de la tecnología. ¿Ya? O sea, nuevamente nos está diciendo, ojo, la explotación que uno haga de un derecho de propiedad intelectual no puede ir en contra del otro derecho que es el de los usuarios, el de quienes accedemos a esta tecnología, el de quienes accedemos a esta obra artística. Tiene que existir ese necesario equilibrio del que venía hablando anteriormente. Nuestra ley, la ley de propiedad industrial, que regula parte del derecho, de los derechos de propiedad intelectual, en su artículo 3, perdón, inciso tercero, nos dice lo siguiente. La presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial, hablamos de marcas, patentes, diseños, etcétera, se considera salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. ¿Ya? Esta norma es súper buena, es súper fuerte, pero lamentablemente no tiene una bajada en en una ley propia o en un reglamento propio que regule o se haga cargo de los conocimientos tradicionales del patrimonio biológico, ¿ya? De los recursos biológicos genéticos que tiene nuestro país. Como sí ocurrió en otras legislaciones como Ecuador, Perú, Bolivia, Australia, Nueva Zelanda, que tienen leyes que protegen, se hacen cargo de los conocimientos tradicionales, porque obviamente que la fuerza que ejercen, digamos, los grupos, que son los usuarios o dueños, titulares de esos derechos, es mucho más que en Chile. Pero en Chile no es poco significativo la participación, digamos, de pueblos originarios que tienen estos conocimientos tradicionales, que conocen el patrimonio biológico y genético de nuestro país y que lamentablemente, a pesar de la existencia de esta norma, no ha sido debidamente arreglado cuando debiese serlo. Y eso nos lleva a que seamos objeto, por ejemplo, de biopiratería, o sea, que lleguen investigadores de universidades extranjeras o equipos de trabajo de investigadores extranjeros que pueden apropiarse de un conocimiento genético y van a su país, vuelven con ese conocimiento genético, lo patentan o buscan una forma de empaquetarlo para convertirlo en propiedad intelectual y después lo explotan, sin que existan ni el consentimiento ni el beneficio compartido con estas comunidades. Em, En cuanto a los orígenes de la propiedad intelectual, no sé cómo estamos de hora, Vivi. ¿O alguien que me ayude con la hora? Para ver si estoy bien. ¿Están ahí? Sí, sí estoy. Sí. 7:30. Sí, pues, eh, ¿Hacemos la pausa? ¿Ya? ¿Y qué hora es? siete y cuarto. Quedan 10 minutos. Son Ya. 19:16. ¿Ya? Ya, Sí gracias. estoy, sí estoy aquí. Solo que estoy Sí, no para hay problema. interrumpir en una cosa. ¿Ya? Y te hablo Como aquí. Ya, tengo perdón. proyectado el PPT, entonces no Ya, sé, no puedo ver la hora y tengo el celular en otro lado. ya, sí, yo te Ya. aviso, yo te aviso. Vale, gracias. Bueno, dale, terminamos con esto entonces y los dejo para que vayamos al receso. Los orígenes de la propiedad intelectual, ya. Igual es importante conocer esto porque nos vamos a dar cuenta que es algo que no es tan nuevo como pareciera ser, pero que sí la regulación es nueva, nueva entre comillas, dentro de lo que es la historia del ser humano, pero es nueva, estamos hablando del siglo XIX, o sea, es centenario igual, pero no, pero dentro de todo el proceso de civilizaciones, igual sigue siendo nuevo. Bueno, los orígenes de la API sí son un poco más antiguos, ¿ya? Y van a depender del tipo de API que estemos hablando, ¿ya? Por ejemplo,
Bueno, lo primero, el hito más relevante quizá dentro de lo que ocurrió con el desarrollo, digamos, de la protección de los acervos, de los activos intangibles, es la imprenta de Gutenberg, ¿cierto? Que permitió la impresión de obras que antiguamente se transcribían, ¿cierto? Y que las obras originales, digamos, eran lo que pasaba, por ejemplo, con la Biblioteca de Alejandría, ¿cierto? Donde mandaban a estas personas a buscar los libros. eh, Traían los originales y después las copias eran las que se entregaban hacia afuera. Y estaban todas las cosas o todos los libros en una biblioteca. Entonces con la imprenta surge esta posibilidad de editar, ¿cierto? Lanzar múltiples copias, etcétera. Entonces eso facilitó, digamos, el advenimiento de la propiedad intelectual y la protección de la propiedad intelectual, a lo menos en el caso de la obra literaria. Eh, Tenemos igualmente varios hitos, por ejemplo, el Estatuto de la Reina Ana, que le quitaban los privilegios a los libreros e imprenta, mitad y finales del 1700, digamos, y se lo entregaba a los autores, de una forma bien particular, pero ya vemos el incipiente reconocimiento del autor, como la figura del autor, porque antes de eso los autores no tenían ninguna posibilidad de explotar comercialmente sus obras, eran las imprentas y las libreras las que podían hacer esto. En el caso de las patentes, nos vamos aún más atrás. En 1474 se dicta el Estatuto de Venecia, que es muy similar a lo que pasa actualmente, o sea, se entregaban patentes a aquellas personas que desarrollaban un invento o que generaban nuevas técnicas, pero era curioso porque también daba la posibilidad de que los inventores trajeran cosas de afuera y tuvieran protección en Italia. Entonces era como curioso porque eso no es lo que hoy es la patente. Tomar algo de afuera y reproducirlo en tu propio país, simplemente copiar, no es nada más que eso. ¿Qué objetivos persigue la propiedad intelectual? Bueno, está muy de la mano con lo que son los fundamentos y particularmente el fundamento social, sin dejar igual un pequeño apartado para el fundamento personal de la propiedad intelectual. Primero, incentivar, fomentar, recompensar la labor creativa. Luego, estimular. ¿Qué cosas? Que se innove más, que se inventen más cosas, que se cree más tecnología. Y también el enriquecimiento, ¿de qué? Del acervo cultural común, de los pueblos, ¿cierto? Del patrimonio tanto cultural como industrial. Que tengamos más acceso a obras artísticas, a exposiciones, a muestras, que podamos participar activamente de la vida artística y cultural de un país, ¿cierto? Porque la defensa de ese patrimonio cultural significa que también nos reconocemos y reconectamos con nuestras raíces. Y eso también nos permite hablar de mejor manera con el vecino, ¿cierto? Y ver cuáles son, digamos, las similitudes que pueden existir entre los etos que gobiernan a cada uno de los estados, de las comunidades, de los pueblos, para así vincularnos entre todos. Entonces, incentivar, estimular y enriquecer. Todo dentro del contexto de las creaciones y la generación de nuevos conocimientos para que los seres humanos vivamos de mejor manera. Eh, Todo esto, desde luego, y esto lo reitero porque es súper importante, respetando el equilibrio necesario que debe existir entre los usuarios y los creadores. Ya nunca el derecho de uno debe superponerse al de otro, sino que debemos estar o generar un enlace que permita que estos derechos convivan de manera armónica, que es muy parecido a lo que ocurre con los derechos fundamentales cuando pueden colisionar unos con otros. Este es un ejemplo que también usé en las versiones pasadas que digamos, nos habla de esto que venía diciendo antes, que es el equilibrio, ¿cierto? Vemos la utilización de varias obras de carácter intelectual que se entremezclan para generar esta parodia, siendo que la parodia, para que ustedes sepan, o la sátira, ¿cierto? Es una de las excepciones al derecho de autor. Nos permiten, consecuencia, usar derechos de autor ajenos para reproducir o generar nuevo conocimiento, nuevas obras. ¿Por qué? Porque históricamente la sátira o la comedia, la parodia ha existido desde tiempos del teatro, ¿cierto? El teatro romano, el teatro griego, el teatro romano. Entonces, eh, siempre existió la parodia, ¿ya? Y siempre se respetó que esta era una forma creativa que existía, que tenía su propio camino, y por lo mismo se exceptúa y nos da un ejemplo muy claro de ese necesario equilibrio que debe existir entre los derechos de los usuarios y los derechos de los creadores. ¿Y creo que estamos, Vivi? ¿O hay Eh, tiempo para más? Nos faltan 3 diapositivas y viene la pausa. Ah, ya, entonces sigamos. Que ya Ya, revisé. ahora, nos surge la pregunta, a partir de esto que venimos diciendo, ¿es necesaria la propiedad intelectual para la existencia de creaciones? Y la verdad es que pareciera que no.
Y el mejor ejemplo son las invenciones previas a la gobernanza de la propiedad intelectual en el mundo. El ábaco chino, ¿cierto? El astrolabio sirio, ¿ya? Las drogas en sus distintos tipos. La imprenta de Gutenberg, de la que ya habíamos hablado, son todas invenciones que preceden la regulación formal de la propiedad intelectual y que nos dan cuenta de que el espíritu creativo, inventivo, el carácter, digamos, o la necesidad de crear cosas nuevas, de generar nuevo conocimiento, de acrecentar el patrimonio cultural común, es algo que existe sin la necesidad de que lo regulen. O sea, si no hubiese un sistema de propiedad intelectual, el ser humano igual sería creativo, igual sería inventivo, ¿ya? Eso es porque el ser humano naturalmente lo es. Pero desde luego que el sistema de propiedad intelectual contribuye a acelerar esos procesos, a generar más invenciones, más innovaciones que puedan repercutir positivamente en la vida que nosotros tenemos como parte de una comunidad. Antes yo les decía esto de la satinización de la propiedad intelectual, y no es algo casual, ¿ya? Es algo que es súper tangible y que está ahí. Eh, y el mejor ejemplo es este señor que está arriba, que es Martin Shkreli, ¿ya? Que es un dueño de varias farmacéuticas en Estados Unidos, y que en algún momento él adquirió una farmacéutica que a su vez era dueña de una droga que se llama el Daraprim, ¿ya? Que es para pacientes que son inmunodeprimidos, como por ejemplo quienes padecen de VIH. Entonces lo que hizo él fue aumentar, porque podía, porque tenía la propiedad intelectual respecto de esa droga y era el único proveedor de esa droga, el valor de la droga de 13,50 dólares a 750 una pastilla, ¿ya? Entonces fíjense cómo acá existe un abuso del derecho de forma tal que puede afectar incluso la salud pública, ¿ya? Afortunadamente esto tuvo una cota y posteriormente se solucionó el problema del aumento de los precios que esta persona impuso, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque podía hacerlo. Esa no es, digamos, la razón por qué se crea la propiedad intelectual, porque esto es restrictivo, impide el acceso, ¿cierto? Y genera perjuicio a la salud pública. Por lo tanto, desde luego que esta forma de uso es una forma que debiese estar prohibida, o que a lo menos debiese ser susceptible de un examen para evaluar eh, la, que ese derecho esté siendo ejercido en forma correcta. Pero luego tenemos lo que sí persigue la, la propiedad intelectual en el ejemplo de Jonas Salk, Saramago, ¿cierto? Que es el creador de la vacuna contra el polio. Y él, a pesar de que era titular de algunas patentes, cuando crea la vacuna contra el polio, entiende la necesidad de que aquella sea parte de una respuesta a la problemática de salud pública que había generado la polio y la libera, ¿ya? No lo patenta, sino que mata la novedad de la patente, exponiendo ese conocimiento, ¿cierto? Lo que mata la novedad, ya no era novedoso, y con eso nadie va a poder patentar. Y le entrega al mundo, por decirlo de cierta manera, la solución a esta problemática de salud pública que era la polio, ¿ya? Pero ¿por qué pudo él financiar ese estudio? Porque ya tenía ingresos previos por explotación de otras patentes. Entonces, fíjense ustedes cómo la propiedad intelectual, bien usada, sí puede generar un círculo virtuoso que nos lleve a innovaciones, a creaciones, a soluciones científicas, tecnológicas, técnicas que permitan que nosotros vivamos de mejor manera. Entonces, tenemos que la propiedad intelectual puede ser usada de manera adecuada o inadecuada, ya es algo que va a depender de los titulares, pero lo importante es que se queden con aquello del equilibrio y que nuestro sistema de propiedad intelectual ha funcionado precisamente para eso, para incentivar la creación científica, la creación tecnológica, el aumento del patrimonio cultural común, y en ningún caso los casos, digamos, donde uno puede efectivamente satanizar la propiedad intelectual son la mayoría, sino que son casos que podríamos decir son un poquito más acotados y que se dan quizá en lugares que no son tan significativos para el bienestar humano como podría ser, por ejemplo, la industria del entretenimiento. Ahora sí, Ahora sí, pausa de 10 minutos. ya. Entonces Justito. nos reencontramos a las Son las 19. 19:26. Ya. eh, en 10 minutos, 19:36. Sí, si quieren a las 19:40 también. Ya, Para... 19:40. Está bien, ¿Sí? ya. Ya. Sí, Ya diecinueve nos vemos cuarenta entonces. ya. Nos vemos a las 19:40. Ok, en 10 minutos. Cuando tú gustes. Vamos.
¿Se ve? Sí, hay que compartirla en grande. Ahora sí. Ya. Bien, voy a... eh, ya sentí que la primera hora fue un monólogo, entonces si tienen ganas de interrumpirme, por favor, los Ah, yo invito a tenía hacerlo. una pregunta, yo tenía una. Ya, buenísimo. ¿Qué pasa con el tostador de pan? Porque el tostador ¿Ya? de pan, yo leí ahí por INAPI que no se puede patentar, porque ya fue un producto que se entregó y todo. Ajá. Entonces, pero sí, el tostador de pan eléctrico, ese circuito sí está patentado, pero el otro no se puede patentar aunque la gente haga mil cosas. Entonces, la pregunta mía es, cuando uno entrega eh, ellos nunca lo patentaron, claro, tienen otras patentes con otros productos, así como decía recién, pero eso ya nadie más lo puede patentar, ¿verdad? Aunque le cambie el material. Exacto, porque, bueno, ahí lo que tú planteas, Vivi, es súper decidor, el cambio de materialidad. El cambio de peso, materialidad o en general características como externas de una invención no son suficientes para obtener una nueva patente. Ah, ¿Ya? ya. En general, las patentes, como vamos a ver ahora, tienen ciertos requisitos, ¿cierto? Y uno de esos requisitos es que sean nuevas y otro es que tengan esta altura inventiva, paso inventivo, no obviedad, eh, o por el otro nombre que se le conozca. Y cumplidos que sean esos requisitos, se puede eventualmente obtener el privilegio industrial sobre ese algo que se inventó, pero si no se cumplen con esos requisitos, difícilmente se va a poder hacer. Entonces, todo lo que ya existe, aun cuando intentemos emularlo, hacerle ciertos cambios que sean superficiales, no va a ser suficiente para poder protegerlo. Distinto es el caso, por ejemplo, de los modelos de utilidad, de los que hablé en un momento cuando Sí, ejemplifiqué con el enchufe, ¿cierto? Porque sí. el modelo de utilidad, a diferencia de la patente, no requiere altura inventiva, o sea, no requiere esto de la no obviedad. Ah, ya, Como dice perfecto. nuestra ley, como nuestra ley dice algo así como que no sea evidente para alguien que sea versado en la materia técnica de que se trate, ¿ya? Entendiendo, no sé, pues, por ejemplo, la nueva aplicación de una molécula para un bioquímico, si es obvia que se le puede dar esa nueva aplicación, entonces se va a entender que no tiene altura inventiva. En cambio, si ese bioquímico que examina esa patente, el cambio de la molécula para otro uso, y dice, oh, esto es súper innovador o alcanza un grado de inventividad que yo realmente no hubiera podido alcanzar, entonces va a decir que sí cumple con el requisito. Ya, Em, es básicamente eso, o sea, lo que ya está, está, y lo que se puede proteger son las cosas que son nuevas y cumplen además con los otros requisitos que establece la ley, dependiendo de la forma de protección que quieras dar. ya, súper. Ya me quedó Ahí claro. quizá un buen ejemplo, así como para hacer esto un poquito más entretenido, Ya, es la aspirina de Bayer, ¿ya? La aspirina de Bayer es una marca, ¿ya? Aspirina sí, es una marca. ¿Cierto? El nombre de la droga es otro. Y la droga que se patentó en su momento, la formulación que se patentó, es no recuerdo el nombre que tiene la aspirina en sí, pero todos se reconocen a esta droga como aspirina, no la conocen como otra cosa. Entonces, Bayer cuando se le agotó la patente a principios de 1900, ya, así de antigua es la patente, digamos, trabajó fuertemente en el marketeo, ¿cierto? En la marca. Dijo, bueno, démosle fuerte a nuestra marca. Y la gente igual iba a la farmacia y pedía aspirina, no pedía el no pedía la compuesto, marca, no pedía la droga. ¿Se así. entiende, no? Sí, que el Entonces, otro esa es era. una forma de, Sí, claro, sí. esa es una buena fórmula para proteger, digamos, una invención por más tiempo del de que la ley te asigna, que son los 20 años, que es lo más habitual en todos los países. Ya. Y tengo otra pregunta, ¿puedo preguntar? Y todo Ya, lo que la quieras. otra pregunta es, los proyectos, los View, bueno, son de 2 años y a uno le van enseñando cómo hacer un producto al final del proyecto. Pero dentro de eso a uno le exigen hacer un imagolotipo, o sea, un logo que vaya a ir dentro del producto más adelante o avance. Ujú, ¿Eso, ujú. eh, ¿eso se patenta o se protege la marca?
que uno vaya a Se crear. protege, es una marca. Se Es una protege. marca. Es una marca. Sí, es una marca. Sí, se protege como marca porque es un signo Sí. distintivo que sirve para identificar un producto o un servicio, que es el concepto legal de marca. Ah, ya, el concepto de la marca. Ya, Ujú. súper. Entonces, Eso la tenía protección que se le da ahí es como marca. como marca, ya. Sí, porque eso mucha gente Sí, tiene. Yo el otro día fui a una reunión en otra universidad y dijeron, no, vamos a proteger la propiedad industrial, pero claro, me quedo dando vueltas si era una marca o era otra cosa, porque lo querían proteger. O sea, porque ahí claro. ese proyecto lo vio para proteger, y eso es lo otro. Necesariamente uno tiene que tener un diseñador que me haga a mí ese logo, o yo lo puedo diseñar y lo puedo proteger la marca, según No, no, ¿no? no, no, no. Lo puede diseñar todo al mérito que tiene el signo para efectos de ser registrable. Ah, ya, ya, súper, eso quería saber, porque también eso son otras ¿Me dudas que a escuchan? uno le influyen, como Así que que no sé si estoy pegado yo o tú. tú, Yo. tú estás pegado así. Sí, ya me di cuenta que soy yo. Sí. De ahí volví. No. Todavía sí siento que hay un poco de delay entre el mensaje que envío y la respuesta a usted, así que seguramente sigo medio pegado. Sí, sigues pegado. No, pero me quedó claro porque mucha gente cuando postula esos proyectos tiene esas confusiones, si se protegen, cosas así. Se me salió. Yo hablando sola. Ya vuelve. Se acaba de caer Martín, pero ya, ya. Ahí el Álvaro había dicho algo. Y ya estaba diciendo con la cabeza. Ay, con la mano levantada, no sé. Ah, no, que decía que sí, no, lo que le preguntabas del diseñador, pues no es necesario. No es Ah, no es necesario porque necesario. a veces los símbolos que protegen las marcas igual son súper sencillos también. Ah, Ahora, lo ya. que sí es que después de que tú lo dibujas, por ejemplo, ya eso, lo que protege, pues. No, no, no es otra cosa. Ah, Es ya. como que te casas con eso. Eso, por ejemplo, si un nombre o un dibujo específico. Por eso decía que no era necesario el diseñador y para hacer esa protección. Ahora, yo diría como diseñador, lo ideal es que haya un diseñador. Sí, no, es que Anita ahora lo está pidiendo. Creo que lo pide, un diseñador. Porque la niña que se ganó el View ahí en Fantástico. eh, no le permitieron dibujarlo ellos. Tuvo que Ah, mira, contratar un diseñador. súper. Entonces, no sé si eso es eh, por normativa de Anit o no. Debe Ahora ser sí, nuevo. Martín, ahora sí. Sí, tuve que conectarme al celular porque está un poco inestable mi red. ¿Me podrías tú hacer el compartir la presentación? Claro. Te comparto la presentación. Estábamos en la página 34 del... Sí, 34. Ahí. No, mm, un momento. Aquí. Eh, ahí, Ahí ya. se ve perfecto. No sé, entiendo que están ustedes hablando de algo, así que no quiero interrumpir tampoco. No, no, me decía Álvaro que cuando uno dibuja como la imagen, uno patenta lo que dibuja, pero al final uno igual debe tener un diseñador. Y yo le comentaba que los views de este año en Anit le exigen un diseñador. Le están exigiendo que contrate a un diseñador para hacer a uno le da el bosquejo y ellos ponen, pero no sabía si eso era
del todo correcto, uno lo podía hacer y lo pasa o tenía que haber, pero a una chica que se lo ganó en la Católica le pasó eso. Tuve que contratar un diseñador Claro, para- pero eso no está bien, eso es un requerimiento del fondo, no es del claro, tema, no tiene que ver con el registro, sino que me imagino que les piden que, yo creo que hay dos motivos detrás de esto. Uno es que con eso ANIT genera digamos, capacidad de empleo, claro, porque hay que contratar un diseñador, y por otra parte también porque quiere subir la calidad del producto que se está generando con el fondo View. claro, En el sentido de que obviamente que si hay un diseñador de por medio, el resultado va a ser mucho mejor que si no lo hay. claro. Tienes toda la razón. Ese era mi Eh, punto. sí, pero requisito legal no es. Uno Ya, puede eso hacer una que marca horrible, horrible, espantosa, y te la van a coger a registro en la medida que cumpla con los requisitos propios de la marca. ya, ya ganamos. Ya, estoy anotando todo eso. Sí. Ya. Tú me dices cuando avance. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar. ¿Estamos ok? Vale. Voy a intentar ser un poquito más resumido, no más rápido, porque yo sé que ya soy suficientemente rápido. Es algo que trato de evitar, pero me es muy difícil. Pero a lo menos un poco más resumido, de manera de poder terminar las láminas y después dejar un espacio para que puedan formular algunas preguntas. Ya, Entonces, algo que es súper importante para entender este sistema de propiedad intelectual, como me gusta llamarlo a mí, es que existen dos grandes áreas dentro de la propiedad intelectual. Una de ellas es lo que se conoce como la propiedad intelectual en sentido estricto, habitualmente llamada derecho de autor, junto con una patita o un primo pequeño que se llama los derechos conexos. Y la otra gran área de regulación que tiene la propiedad intelectual es la propiedad industrial, donde encontramos las patentes, las marcas, los diseños, los dibujos, etcétera. ¿Ya? Y es importante hacer esta distinción porque si bien todas forman parte del mundo de la protección de los intangibles, reuniendo esta característica que ya revisamos, que es la ubicuidad, ¿cierto? Que genera una regulación especial. La realidad es que hay diferencias súper importantes y significativas, como vamos a estar viendo, entre el derecho de autor de un lado y la propiedad industrial de otro. Dale nomás, Vivi. Entonces, ¿qué comprende la propiedad intelectual? Bueno, primero, desde luego que comprende las obras creativas, y las obras creativas están protegidas a través de derecho de autor. El derecho de autor básicamente se ocupa de la protección de obras literarias, científicas y artísticas, como dice nuestra ley y como dicen la mayoría de los tratados internacionales, pero hoy, desde luego, que la extensión de ese concepto ha ido más allá. Ya no solamente hablamos de estos tres tipos de obras, hay otros tipos de obras que también son protegidos a través de esta fórmula que es del derecho de autor, como por ejemplo el software. Se preguntarán ustedes por qué el software se protege a través de derecho de autor y no dentro de la propiedad industrial, como pareciera ser lo que la lógica indica. Bueno, es por un tema de carácter histórico también, que básicamente vinculó al código fuente, que es digamos, el software escrito, a una obra literaria, porque se escribe también. Y por eso que se terminó por regular junto con el derecho a autor y no por otra vía, porque no existía otra herramienta. Hubiesen tenido que inventar una herramienta nueva para proteger este activo en particular, que hoy creo yo parece ser la fórmula más adecuada. Existen lugares en el mundo donde se permiten, por ejemplo, el patentamiento de software, no es el caso de Chile, pero hay lugares donde sí se permite, son los menos. Dentro de ellos sí es muy significativo Estados Unidos porque es un mercado grande y tiene la mayor concentración económica del mundo y por lo tanto que se pueda patentar allá el software es bien significativo porque le da una forma mucho más robusta que como derecho de autor, sin perjuicio que el derecho de autor, creo yo, es mucho más proteccionista porque se expande temporalmente y desde el punto de vista de la extensión de derechos más allá que la patente. Dale nomás. En segundo lugar, encontramos las patentes, ¿ya? Que están ya dentro del otro mundo, esto de la propiedad industrial, ¿cierto? En el otro lado de la vereda. Y la patente lo que protege son invenciones. Invenciones que permiten o que contienen una solución a un problema de la técnica, ¿ya?
Por ejemplo, ahí en la lámina ustedes pueden ver el iPod, ¿cierto? Que muchos usamos en algún momento, que tenía varias innovaciones dentro de la posibilidad de usos que indicaba, como la capacidad de almacenamiento, este sistema de táctil, digamos, de cambio de alternativas que no tenían otros sistemas anteriormente, el diseño, etcétera. Todo fue patentado en su momento y este dibujo, de hecho, es un dibujo real que corresponde a una de las patentes, que es la patente del, del monomando, por llamarlo de alguna manera, que tenía el iPod, que era este circulito que uno le daba vuelta, ¿ya? Las patentes de invención tienen ciertos requisitos. Los tres fundamentales son la novedad, el nivel la aplicación industrial y el nivel inventivo, altura inventiva o no obviedad, ¿ya? Novedad es básicamente eso, es que sea nuevo, que no exista en el estado del arte. Por eso que es súper importante en materia de patentes conocer el estado del arte, que es algo que muchas veces desde la academia no se tiene en consideración. ¿Por qué? Porque el estado del arte no solamente comprende las publicaciones o las comunicaciones científicas que se pueden hacer, sino que también otros medios donde se pudo haber matado la novedad, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo otras patentes, ¿ya? Entonces, muchas veces uno va a hablar con el académico o académica y ese académico o académica te dice, bueno, yo busqué las publicaciones científicas y no hay nada como esto, pero después uno va a las patentes y se encuentra con algo súper similar, si no igual, y eso mató la novedad. Entonces, es re importante para cumplir ese requisito hacer una búsqueda extensiva, o sea, no solamente limitarse a las publicaciones científicas que puedan existir en el área o campo de desarrollo de la tecnología que se intenta patentar, sino que también hay que mirar todo lo demás. Ahí hay un ejemplo súper, eh, que también yo lo uso harto cuando hago el ramo completo de propiedad intelectual, que es una patente que era holandesa, que consistía en introducir una especie de plumavit, ¿cierto? Que entiendo es polietileno, para lograr la flotación de naves hundidas, ¿ya? Y el examinador de esa patente en Holanda, cuando va a hacer la búsqueda internacional, porque la búsqueda es internacional, se encuentra con una tira cómica, un cómic de los años 40, me parece, eh, que era del tío MacPato, creo que se llama, de Disney, donde los sobrinos que él tenía usaban pelotas de ping-pong para hacer salir a flote una nave, que era el mismo sistema de flotación que proponía esta patente. Y consecuencia de eso, mataron la novedad. O sea, el examinador utilizó un cómic para establecer el estado del arte, para que se den cuenta ustedes lo importante que es hacer una búsqueda adecuada al momento de pensar en patentar una invención. Dale nomás, Vivi. Bueno, ahí antes de continuar con esto, quizá complementar que lo de las patentes con el tema los otros requisitos que son la aplicación industrial, básicamente es que la nueva tecnología, la invención que se intenta patentar sea aplicable en cualquier industria o en alguna industria, y la altura inventiva o la no obviedad es lo que les decía antes, o sea que no debe ser obvia esa invención para alguien versado en la técnica, en la materia dentro de la cual se encuadra esta tecnología o esta invención. Es complejo porque es súper subjetivo. En el fondo, el examinador lo que hace un poquito es ponerse en la piel del inventor, lo cual no sabemos si resulta del todo posible. Porque muchas veces uno puede decir, ah, esto era obvio, cualquiera lo pudo haber inventado, porque está dentro de, digamos, el camino lógico que seguía el avance en esta propuesta, en esta hipótesis. Pero la verdad es que hay que hacerlo. Y en ese hay que hacerlo, bueno, ahí está la dificultad de lograr convencer a ese examinador de que hay una altura inventiva en lo que se está intentando proteger. Nuevamente dentro de esta ala de la propiedad intelectual, que es la propiedad industrial, está este segundo actor importante que es la marca comercial, ¿ya? Y cuando hablamos de marca comercial nos referimos a todo signo distintivo de un producto o servicio, ¿ya? ¿Qué significa esto de un signo distintivo? Bueno, un signo puede ser cualquier cosa, puede ser una palabra, puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un conjunto de colores. De hecho, la ley así lo establece. Pueden ser muchas cosas, ¿ya? Lo importante es que tenga una capacidad distintiva, un poder distintivo. ¿Qué significa esto? Que sea capaz de identificar a ese producto o a ese servicio de otros que existen en el mismo mercado, ¿ya? Si no tiene esa capacidad, porque es muy similar o porque es igual a otros que ya existen, entonces no tiene capacidad distintiva y no puede ser
protegido a través de esta herramienta que es la marca comercial. Y dentro de las marcas comerciales encontramos un sinnúmero de tipos de marcas comerciales. Por ejemplo, ahí tenemos varias marcas que son bien conocidas, algunas que son denominativas, o sea, que consisten solamente en el nombre. Por ejemplo, Jumbo, para supermercados se puede proteger solamente el nombre Jumbo. En este caso se protege también el logotipo, que es este elefantito, ¿cierto? Con esta tipografía de Jumbo típica, con los colores típicos de Jumbo. Y además está la frase de propaganda, que la frase de propaganda es otra forma de protección. Siempre que se vincule a una marca comercial, él te da más, ¿cierto? Que también está protegido, lo que significa que nadie puede usar una frase igual o similar a esta. Luego tenemos hay ciertos signos que son solamente logotipos, por ejemplo el de Lacoste, que está ahí en la pantalla, es solamente un logotipo, no tiene nada escrito y igualmente es protegible. Tenemos marcas que son atípicas, ¿ya? Innominadas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en la camiseta de Boca Juniors, que está ahí en la parte izquierda abajo de la pantalla, ven la típica franja, ¿cierto? Amarilla del equipo de fútbol Boca Juniors. Bueno, esa franja está protegida como marca de colocación, lo que significa que en materia de ropa deportiva, en Argentina, lo menos, y en los otros países donde está protegida de esta forma la marca, donde se permite proteger de esta forma, nadie puede poner una disposición de colores en esa forma, o sea, la franja amarilla, ¿cierto?, alrededor de la polera. Si eso hubiese existido, por ejemplo, en vinculación al equipo chileno que hace lo mismo, que es Everton, Everton puede haber tenido problemas con su marca comercial. Bueno, no la tiene porque también tiene su propio registro y acá en Chile no estaba, hasta hace un tiempo admitía las marcas no típicas, hoy día sí lo están, pero en definitiva no se puede generar conflicto porque ya están asentadas las marcas sin perjuicio que a futuro uno nunca sabe lo que va a pasar. También están las marcas de certificación, como por ejemplo Café de Colombia, ¿ya? Que es una marca de certificación en el sentido que varias personas pueden usarla y que eso certifica que tú cumples con ciertos estándares del reglamento. Entonces hay ciertos cafés que son producidos en Colombia que tienen esta marca donde sale el dibujito de Juan Valdés, ¿cierto? Con su burro, eh, y que lo ocupan precisamente porque cumplen requisitos y pueden asignarse esta marca de certificación. Para que ustedes lo sepan, a pesar de que uno piensa que el nombre de la tecnología es Bluetooth, bueno, Bluetooth no es un nombre de una tecnología, es un nombre también de una marca de certificación. Lo mismo, por ejemplo, Subwoofer para los equipos de música, ¿ya? Son marcas de certificación. Y voy más allá, Wi-Fi, ¿ya? Wi-Fi no es un nombre de tecnología, es una marca, ¿ya? Es una marca, Wi-Fi o Wi-Fi es una marca de certificación, para que ustedes sepan. Dale nomás, pibe. Me quedé un poco pegado. Ya, esto ya lo hablamos, así que voy a pasarlo rapidito. Los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son conocidos como las pequeñas patentes, ¿cierto? Porque no cumplen con este requisito de la no obviedad, pero sí con la novedad y con la aplicación industrial, que es precisamente lo que pasó, por ejemplo, con el hoyito de la tapa del lápiz, ¿cierto? Que sirve para graduarse. Dale nomás. Los diseños industriales, en materia también de propiedad industrial, ¿cierto? Son las formas, los embalajes, ¿cierto? Que se les dan a ciertos productos. Acá lo más habitual en materia de diseño industriales son las formas de los automóviles, las formas de las botellas, las formas de las cajas, ¿ya? Todas estas están protegidas a través de diseño industrial, que tiene que ser también novedoso, tiene que ser novedoso en el sentido que no exista previamente, y tiene que tener una configuración ornamental determinada, ¿cierto? Y con eso se logra una protección de estos embalajes, esta empaquetadura o estas botellas o lo que sea que sirva para contener un producto, en el caso de los diseños industriales. Dale nomás. Lo mismo o similar ocurre con el dibujo industrial, ¿cierto? Que es lo mismo que el diseño industrial, pero acá la disposición no es en 3D, sino que es en 2D, en un solo plano. Por ejemplo, lo que ocurre con estos zapatos, si mal no recuerdo, son Louis Vuitton, eh, que ahí lo que tiene registrado como acervo activo industrial, esta empresa es con la colocación de un determinado color de pantones de los tipos rojos, ¿cierto?, debajo de la suela de sus zapatos. Eso está protegido como dibujo industrial. Dale nomás vídeo. Otra cuestión importante que lo comentamos
solapadamente, digamos, antes es el tema de lo que se conoce como los conocimientos tradicionales y también los recursos genéticos, ¿cierto? Eh, Ahí en la imagen, por ejemplo, ustedes pueden ver el tema del maqui. Hay mucho conocimiento tradicional sobre este recurso genético que es el maqui, que está asociado a la cultura mapuche, eh, y que básicamente no tiene una protección formal en Chile porque no tenemos una norma que regule los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos, la protección de los mismos. Esto no pasa en otras culturas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, cuando uno quiere registrar una marca y hace uso de símbolos, signos, marcas, formas que se vinculen a la cultura maorí, tiene que pedir autorización. Y hay una especie de subdepartamento dentro del INAPI neozelandés que se hace cargo de hacer esta revisión, ¿cierto? Es decir, se están usando conocimientos tradicionales o conocimientos sobre recursos genéticos para intentar proteger un determinado activo bajo los términos de la propiedad intelectual. Eh, Hay otros lugares como por ejemplo en Perú, donde hay cierto tipo de papas que está reconocido como recurso genético de ciertas comunidades peruanas, ¿cierto? Que están vinculadas a pueblo originario y cuya administración depende de esas comunidades. Entonces, si viene un científico de una universidad en Estados Unidos a investigar acerca de un recurso genético determinado, quizá tenga que pedir la autorización a estas comunidades y ellas son autónomas en la administración de este tipo de derechos, ¿ya? Entonces, hay un verdadero reconocimiento a esto y la legislación ampara los derechos que sobre estos grupos pueden existir en relación a esos recursos genéticos o a esos conocimientos tradicionales. Tal nomás. Y también encontramos ciertos tipos de derechos que son tangenciales a la propiedad intelectual, que pueden no ser propiedad intelectual propiamente tal, pero encontramos que la regulación es muy cercana o incluso se comparte, que son los secretos industriales o comerciales, de un lado, y los nombres de dominio de otro. Los nombres de dominio, en realidad, uno tiende a confundirlos con las marcas, si bien no son marcas, y muchas veces se generan conflictos en torno al uso de una marca en contra de un dominio. Muchas veces alguien registra un dominio con un nombre, incluso las redes sociales con un nombre, y después otro registra el mismo nombre, pero para una marca comercial, y no siendo lo mismo se pueden enfrentar, porque yo, si tengo el dominio, puedo usar el dominio. Si tengo el nombre de la red social, puedo usarlo en la red social, ¿cierto? Pero la marca comercial también informa a las redes sociales, también informa a los dominios y a cómo se vincula eso con el producto o servicio que quiero distinguir. Entonces, puede generarse problemas, no obstante, las regulaciones son distintas. En el caso de Chile, los nombres de dominio dependen del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chile a través de un instituto que es el NIC Chile, ya que lleva los registros de los dominios. Lo mismo pasa con los .com y con los distintos tipos de dominio que existen. Y en realidad los dominios no son signos, lo que son direcciones dentro de el World Wide Web, ¿cierto? Que nos permite identificar a este sitio web dentro de ese espacio. En relación a lo otro, que son los secretos comerciales, ya es otra cosa. El secreto comercial es algo que va un poquito en contra del fundamento de la propiedad intelectual. Porque lo que hace en vez de liberar la información, que es lo que por ejemplo se logra a través de una patente, porque la patente, cuando uno quiere patentar algo, tiene que liberar la información, a pesar de que queda protegido, que a liberar la información, lo que significa que vencía la patente, cualquiera podrá hacer uso de esa información. Pero en el caso de los secretos comerciales, no. Y eso no es valioso porque el impacto no se genera en la sociedad, sino que sirve solamente para beneficiar al que tiene el secreto comercial. Por lo mismo, los secretos comerciales no son bien vistos. A pesar de que están protegidos, no son bien vistos. Hoy la regulación de secretos comerciales está junto con la propiedad intelectual. En el caso de Chile, la ley 19.039 regula ambas cosas. Y es porque están muy cercanos, ¿cierto? Muchas veces, me pasó hace poco hablar con un académico que quería proteger sin liberar toda la información. Y se puede, ¿ya? Entonces, hay un sentido de ganancia que busca, en el fondo, aprovechar al máximo el nuevo conocimiento generado. Y en eso el secreto comercial puede ser mucho más redituable de lo que es, por ejemplo, una patente. Pero no cumple con la finalidad que busca la propiedad intelectual, que es precisamente acrecentar el acervo científico, tecnológico, cultural que puede tener un determinado país. Este caso de los platillos Sitjan No, perdón. no hay problema. Es súper interesante porque es el verdadero secreto mejor guardado, más que la Coca-Cola incluso. Porque es centenario, o sea, se fundó en 1623, como sale ahí, los platillos Sitjan. Para los que saben de percusión y de música en general, puede que conozcan la marca. Y la familia sigue siendo la propietaria hasta el día de hoy de la empresa, y hasta el día de hoy no se sabe cuál es la aleación de los platillos.
que es la gracia que tienen, digamos, la aleación de estos materiales es lo que genera el sonido particular que tienen estos platillos. No sé si le gustará a uno, a otro no le gustará, da lo mismo. El tema es que ellos reditúan sobre la base de un secreto comercial que han conservado por 400 años, lo cual es impresionante. Ahora sí, y pues, gracias. El mapa de la propiedad intelectual en Chile se distribuye un poquito de esta forma, ¿cierto? Como les decía, dentro del mundo de la propiedad industrial, que es parte de la propiedad intelectual, están las patentes, los secretos, las indicaciones geográficas y de origen, de las cuales no hablé por un tema de tiempo, no nos alcanzamos. Las marcas, ¿cierto? Las marcas pueden ser colectivas, pueden ser de certificación, pueden ser de productos o servicios, las patentes pueden ser invenciones propiamente tal, puede haber modelo de utilidad, diseño y dibujo, etcétera. Y de otra parte tenemos el derecho de autor, ¿cierto? Como gran polo también, que está muy vinculado al tema de las industrias creativas y lo que se hace en materia de industrias creativas. También está esta patita de las variedades vegetales, como ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Ya? Las variedades vegetales son, como lo dice su nombre, nuevas formas de un vegetal. ¿Ya? Yo tengo una zanahoria de color naranjo, saco una zanahoria de color azul, variedad vegetal. Y eso también tiene una protección. ¿Ya? Las nuevas vides también tienen una protección. Los nuevos árboles también tienen una protección. ¿Ya? Porque también hay un esfuerzo intelectual de parte de quien juega un poquito con la genómica, digamos, de este vegetal, a efectos de generar una especie que es la misma, pero que tiene ciertas características organolépticas o otro tipo que lo hacen distintivo. Y las variedades vegetales en el caso de Chile están reguladas por el SAC, también tienen sus protecciones propias, con sus tiempos propios, con formas de protección que están muy vinculadas a la propiedad intelectual, pero que también por tema de tiempo no vamos a poder revisar. Entonces, haciendo un mapeo de la propiedad intelectual, nos encontramos con que son distintos los dominios que abarca la propiedad intelectual. Tenemos las marcas, ¿cierto? Como les decía antes, tenemos marcas de certificación, como les mostraba Café de Colombia, marcas colectivas también, ¿cierto? Que reportan a una marca respecto de un determinado producto o servicio que se presta por determinados grupos de personas, ¿ya? Acá ya no es certificación de la marca, tú ya no cumples con requisitos, sino que tú formas parte de una comunidad y toda esa comunidad puede usar esa marca. Tenemos marcas sonoras, como por ejemplo el sonido de una Harley Davidson, tenemos las frases de propaganda, la que vimos de Jumbo te da más, tenemos, antiguamente existían las marcas de establecimientos comerciales y establecimientos industriales, este mapa está desactualizado, o sea, eso ya no existe, hoy ya no existen marcas especializadas para eso. Tenemos las marcas mixtas que comprenden una denominación y un logotipo, las marcas figurativas que es solamente un logotipo y las marcas denominativas, figurativas y denominativas finalmente que son solamente el nombre. Dentro del mundo vegetal tenemos las variedades vegetales, como les decía antes. Dentro del mundo del derecho de autor tenemos el derecho moral y derecho patrimonial que forman parte de lo que es el derecho de autor. Y junto a ellos están los derechos conexos, ¿cierto? Que son tres tipos de derechos particulares para cierto tipo de industria. El del productor fonográfico, ¿cierto? De vinilos, de discos. El derecho del ejecutante, que en este caso, bueno, acá en Chile ha pegado fuerte esto de los ejecutantes. Eh, y también de los intérpretes, que son básicamente el gremio de los actores o los músicos ejecutantes, ¿cierto? Que muchas veces tuvieron que compeler a la autoridad para que reconociera sus derechos, particularmente con este fenómeno de la televisión chilena, donde se reproducían las teleseries de manera casi infinita y no les llegaba nada a ellos. O sea, el único que seguía redituando era el titular de los derechos, pero ¿qué pasaba con los actores? ¿Qué pasaba con los dueños de la música? ¿Qué pasaba con los directores, ¿cierto? Ellos no recibían, digamos, rédito por el uso que se hacía ilimitadamente de eso. Ahora sí se les reditúa. Tenemos el secreto industrial del que hablamos, tenemos los diseños que pueden ser industriales y dibujo industrial también, tenemos las patentes, tenemos los registros de Internet, que es esto de los nombres de dominio, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En Chile también hay varias que ustedes pueden conocer quizás, el limón de pica, eh, el atún de aleta amarilla de Isla de Pascua, de Rapa Nui, quiero decir, el cangrejo eh, el cangrejo dorado de Juan Fernández, la langosta de Juan Fernández, la sandía de Paine, etcétera. Ya que en este caso pasa lo mismo un poco, se trata de productos, solamente productos que tienen ciertas características organolépticas que permiten hacer uso de esta indicación geográfica de denominación de origen. El más típico en Chile es el pisco, sin ir más allá, ¿cierto? Que nos tienen un conflicto grande con el Perú y que dependiendo del país donde nosotros lo examinemos, es la respuesta que va a tener. Hay ciertos países que reconocen el pisco chileno, hay otros que el peruano, hay otros que reconocen ambos, y
y hay algunos que los han metido en el lío. Ese es más o menos el mapa de lo que es la propiedad intelectual actualmente. Dale más bien. En cuanto a la institucionalidad en Chile, el derecho a autor hoy está en manos del Ministerio de las Culturas a través de la Subsecretaría de Patrimonio, que controla el Departamento de Derechos Intelectuales de la DIVA, los derechos de autor, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la propiedad industrial, que está alojada en INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y que eventualmente puede llegar esto, si se judicializa, a conocimiento de un tribunal especial que se llama Tribunal de Propiedad Industrial. Las variedades vegetales, como les decía, están en manos del SAC y los nombres de dominio están en manos de ENIC Chile. Dale nomás. La importancia de la API en vinculación con la empresa, entendiendo que también estamos dentro del contexto de un módulo que vio a las empresas de base científica tecnológica, es que básicamente el intangible es la cara no material de la empresa, ¿ya? Y como tal, hoy se configura como una especie o una forma de hacer negocio. O sea, en el negocio en el modelo de negocio que utiliza la empresa para efectos del desarrollo de su producto o servicio. Actualmente esto, como les había dicho, tiene una gran importancia eh, y nos lleva a la pregunta que viene en la página siguiente, que es ¿por qué las empresas protegen su propiedad intelectual? ¿Ya? Y acá tenemos respuestas que son bastante obvias y evidentes, que quizás no es necesario ni decirlas, pero forma parte, digamos, de lo que quiero que ustedes conozcan. Primero, evitar la copia. Uno quiere ser el primero en el mercado, quiere ser el free rider, ¿cierto? Eternamente y quiere redituar con lo que ha creado. Entonces, para evitar que otros le copien su producto, lo protege. Mayor seguridad jurídica. El ejemplo típico de esto es que yo comienzo a usar, por ejemplo, un signo distintivo para mi producto o servicio y tiempo después me llega una carta diciéndome, usted está usando mi signo, deje de usarlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que faltó ahí? Faltó que usted se hiciera cargo de revisar que estaba usando un signo que no era utilizado por otra persona, que no se parecía al de otra persona, para así evitarse un problema eventual, que básicamente es hacer un due diligence. Por eso es que se habla de mayor seguridad jurídica. Y lo otro, que es súper importante, es que finalmente el proteger la propiedad intelectual puede aumentar el valor y la imagen de la empresa, ¿ya? Si yo tengo un producto que distingo con una marca y esa marca gana, eso va a tener una repercusión necesaria en la empresa, ¿ya? Y eso va a aumentar el valor de la empresa. Lo que vale la marca, si esa marca aumenta en valor, lo que vale la patente, si esa patente aumenta en valor, le va a dar también el valor a la empresa como tal. Un valor reputacional y un valor que también puede ser monetizado. Dale nomás. Esto lo voy a saltar por tiempo. Esto también lo voy a saltar por tiempo. Esto para empezar a cerrar. El sistema chileno de EPI, ¿ya? El sistema chileno de propiedad intelectual, en primer término, lo encontramos en la Constitución, ¿ya? El artículo 25 protege la propiedad, protege la libertad el 19, número 25, protege la libertad de crear y difundir las artes, se protege el derecho de autor, ¿cierto? Y se le garantiza al derecho de autor y a las patentes, marcas y demás formas de propiedad industrial de la misma forma que a la propiedad convencional. Entonces ya tenemos el establecimiento de una garantía fundamental o del derecho de propiedad intelectual protegido como una garantía fundamental. Tal nomás. Luego, a nivel internacional, tenemos varios convenios que todavía son aplicados en Chile a pesar de su larga data. Primero, el Convenio de París para la protección de propiedad industrial, que es, digamos, el convenio matriz que reguló las patentes y las demás formas de propiedad industrial, y que ustedes ven es súper antiguo, pero sigue plenamente vigente, y las normas que hoy están contenidas en la gran mayoría, digamos, de las legislaciones nacionales son normas que nacen a partir de ese convenio. En materia de derecho de autor tenemos el convenio de Berna, que hace el mismo papel. La primera excepción, que es la de excepción de derecho de autor, que es la de cita, nace en el convenio de Berna, y prejuicio de que después el decálogo ha crecido mucho, pero para que se den cuenta la importancia que tiene. Y también tenemos los ATPIC, que también los mencionamos antes, que están vinculados a la participación de Chile y la mayoría de los países de Occidente en la Organización Mundial de Comercio. Vale, nomás. En Chile nos encontramos a nivel legislativo, ya bajando de la Constitución y los tratados internacionales a nivel legislativo, o sea, a nivel ley,
tenemos el artículo 584 del Código Civil, que nos dice que son un tipo de bienes. Ya nos habla de que son cosas, que es súper importante reconocer como cosas a los activos de propiedad intelectual. Pero nuevo nos dice que esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales. Y ahí están las normas que rigen. ¿Cuáles son esas leyes especiales? Primero, la Ley de Propiedad Industrial, que es la 19.039, junto con su decreto que regula el reglamento respectivo, que fue recientemente modificado, lo mismo la ley. Segundo, la Ley de Propiedad Intelectual, mal llamada de Propiedad Intelectual, 17.336. Digo mal llamada porque en realidad debería llamarse Ley de Derechos de Autor, porque solamente regula esa área. Tenemos la Ley 19.342 que regula los derechos de los obtentores sobre variedades vegetales. Y también tenemos la Ley 20.243 que establece normas vinculadas a los derechos morales y patrimoniales de un tipo de derecho conexo que son los intérpretes de ejecución artística firmada en formato audiovisual, que es lo que les hablaba antes de este loop infinito de las teleseries chilenas repetidas en los distintos canales nacionales sin parar. Dale nomás, Viri. Entonces acá hay un cuadro comparativo que permite ver algunas de las diferencias que hay entre unos y otros. Por ejemplo, en el ámbito de extensión territorial de derecho, y esto es importante, es distinto a la propiedad industrial, tenemos que el derecho de autor es internacional. O sea, si yo protejo una obra en Chile, o si yo más bien creo una obra en Chile, se va a entender que esa obra está protegida en todo el mundo, salvo legislaciones muy especiales, muy particulares que no están adosadas a estos tratados internacionales, pero en su gran mayoría los países están adosados a estos tratados internacionales. En cambio, en materia de marcas y patentes, ¿cierto? Que están en la otra cara, esto es propiedad industrial, también lo que pasa con los diseños, los dibujos, etcétera, la protección es territorial, ¿ya? No existe algo así como una patente universal o una marca universal o un diseño universal. Son todos locales, regionales del país en donde uno ha pagado la tasa correspondiente para tener protección. Hoy existen ciertos tratados internacionales que permiten hacer solicitudes con un ingreso único, como especie de ventanilla única, ¿cierto? Ingreso por un país, ¿cierto? Y después puedo ir distribuyendo la solicitud a los otros países. En el caso de las marcas del Acuerdo de Madrid, en el caso de las patentes, el PCT, Patent Cooperation Treaty, o Tratado de Cooperación en Materia de Patente, ¿ya? Pero no son internacionales, no es que la patente sea internacional. Uno para entrar a cada país con esa patente o esa marca o ese derecho industrial, tiene que pagar la tasa correspondiente en cada uno de esos países para que se entienda protegido en esos países. En cuanto al proceso de protección, esto sí es súper importante. En materia de derecho de autor, la protección es automática. Opera este principio de protección automática. Yo creo la obra y estoy protegido. No necesito un registro. El registro es importante porque significa que da una fecha cierta y que además tengo un medio de prueba fehaciente, porque hay un ministro de fe público, en el caso de Chile, la DIVAM, a través del Departamento de Derechos Intelectuales, que nos dice esto le pertenece a esta persona. En el caso, en cambio, de la propiedad industrial, necesitamos un procedimiento de registro. Tenemos que hacer la solicitud. ¿Ya? Y acá opera el principio de first to come, o sea, el primero que llega. El primero que llega, el primero que solicita, es el que va a tener, en definitiva, el derecho. Acá sí es importantísimo el registro. En cuanto a la duración, los derechos de autor son mucho más prolongados. Se entiende que el derecho de autor dura en Chile 70 años después de la muerte del autor de la obra, que es un tiempo de protección súper extendido. ¿Por qué es así? Porque se entendía que las familias de los artistas eran muy vulnerables antiguamente y por lo tanto se les daba este derecho para seguir participando de los réditos que pudiese generar una obra post-mortem de ese artista, o ese autor, o ese creador. En cambio, en materia de propiedad industrial, los tiempos son mucho más acotados. En materia de patentes, tenemos que son 20 años y en materia de marca son 10 años renovables. Puede renovarse infinitamente, pero igual hay que renovar. En materia de derecho, de diseño, dibujo y, y modelos de utilidad, van entre 10 y 15 años los años de protección. ¿Ya? Son bastante más limitados que el derecho a autor. ¿Ya? Y en materia de excepciones, en el caso del derecho de autor, tenemos que las obras en colaboración no van a recaer sobre los autores particularmente considerados, sino que se van a alojar en uno de los que participan de esta obra en colaboración, como el caso de las producciones audiovisuales donde el productor es el que tiene el derecho. Lo mismo pasa en otro tipo de obras, como por ejemplo
las enciclopedias, ¿cierto? Donde hay digamos, un editor que se hace cargo de recopilar información, también se va a entender que eres el titular de derecho. En materia de marcas, tenemos marcas que son de carácter comunitaria, ¿ya? Y tenemos el sistema de Madrid que les había hablado anteriormente. Y en materia de patentes, tenemos la patente europea, ¿cierto? Que también puede hacer las veces de una patente regional, pero no lo es. Y el PCT. Y con eso doy paso a que me puedan formular las preguntas que estimen pertinentes. Perdón lo rápido, pero quería alcanzar a ver todo antes de terminar ahora. Ok, voy a dejar de compartir. Martín, yo quería hacer una consulta. Y Andrés, dime. Eh, por ejemplo, hay la diapositiva que pusiste de la Coca-Cola. Está el producto, hay dos, ahí se entiende que es una por la marca, ¿cierto? Que la marca es la que está patentada, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿no? Registrada. Ah, es registrada, eso. ¿Recuerda? Pero, Sí, pero eso. en cuanto al envase, el diseño, esa misma que está poniendo la Vivi, resulta que ahí también hay que trabajar en ese diseño porque supuestamente ese diseño que está ahí está registrado también, ¿cierto? O Sí, también lo sea, está. Sí, también lo está. por cada, por cada cosa o envase o contenedor, yo tengo que ir registrando cada una de las cosas que voy haciendo la invención en esa marca. A riesgo de que te puedan copiar. O sea, cada una de esas botellas que están en pantalla tiene su registro propio, como diseño Ya. industrial. La tapita. ¿Ya? De hecho, sí, de hecho las mismas etiquetas que van en las botellas también están protegidas como dibujo, porque están en plano, ¿cierto? Entonces, lo que hace básicamente la persona que trabaja en relación a un producto va a ser que a mayor número de derechos de propiedad intelectual tenga, mayor va a ser la protección. ¿Ya? Y esto también da origen a distintas estrategias de propiedad intelectual. Por ejemplo, no, voy a usar ejemplos sin comprometer, digamos, mis gustos personales ni nada, simplemente son ejemplos. Por ejemplo, Carosi, empresas Carosi, tienen un montón de submarcas, ¿ya? Que muchas veces uno ni siquiera sabe que algo pertenece a empresas Carosi. Por ejemplo, en su momento Carosi compró los helados San Francisco, no sé si los conocen, Sí. eh, que en el fondo son como de una calidad superior al helado convencional que uno puede comprar, no sé, el Savory, pero está por debajo, digamos, de los helados más, como de gama más alta, que son los más caros. Y, y uno podría no saber que eso es de Carosi, porque ellos compraron la marca, entonces el dueño es Carosi, pero la marca tiene vida propia, básicamente, ¿ya? Y pasa eso con un montón de productos de la empresa. Y paralelamente, esta misma empresa Carosi, que es dueña de alguna marca de jugos, por ejemplo, también va a utilizar el diseño o el dibujo industrial para los envases que utiliza para la venta de ese producto. Entonces, uno va a usar tantas herramientas o elementos de propiedad intelectual como le sea útil al final. ¿Ya? Esa es la realidad. Uno tiene muchas opciones y puede utilizar todas las que están a mano para efectos de lograr una adecuada protección y eventualmente poder explotar de manera libre y sin entorpecimiento o sin aprovechamiento de terceros el producto o el servicio que haya generado. Sí. Que me quedaba dando vuelta a eso porque yo decía, claro, ahí está patentado, pero cada vez que haya un diseño determinado hay que seguir eh, robusteciendo esa parte de lo que es, en este caso, que sería el marketing. A eso me refiero. Exacto, exacto. Y eso es lo que Mm, tiene, ese es el desafío que tienen digamos, las empresas, o sea, el ir reinventándose y no perecer por perder el privilegio industrial que en algún momento tenían. La marca no la van a perder nunca porque se puede renovar, pero los diseños se pierden, los dibujos se pierden, las patentes se pierden. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Y ahí está quizá el desafío de qué hacemos cuando ya no gozamos de ese privilegio industrial. Tenemos que encontrar otro o reformularlo de alguna manera para extenderlo. ya. Eso entonces se subentiende como un rediseño de algo que ya está. A eso se refiere, ¿no es cierto? Puede ser un rediseño, puede ser un diseño completamente nuevo. Uno si mira las botellas de Coca-Cola ve que claramente hay una continuidad en las botellas. Hay otros casos donde los cambios son mucho más radicales, eh,
Pero bueno, eh, lo importante es que sea nuevo al final, en materia por lo menos de los diseños. Gracias, Martín. No hay de qué. Ahora dejo de compartir. Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo está, Álvaro? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, oye, bueno, seguí atento a la parte que pude ver de la clase. Tengo una consulta que, bueno, tú mencionabas lo de la patente y de los registros. Bueno, se entiende que son por territorio, por país. No. Pero hay una que siempre me ha llamado la atención, que es la que tiene, la patente que tiene el código WO, que entiendo como WIPO, Sí, creo que, ¿no? sí, Eh, la sigla que se usa para patente de la WIPO, exactamente. Sí, y esa ¿qué de especial tiene? No sé si tiene información sobre eso. Sí, lo que pasa es que bueno, todos los países de origen de las patentes tienen las siglas del país. Por ejemplo, las patentes chilenas son CL, las patentes de Estados Unidos son US, las patentes de China son CH, eh, las de Colombia son CO, Argentina AR y así, ¿cierto? Pero además de eso, está la posibilidad, a lo menos en materia del PCT, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, de hacer el ingreso vía PCT, que se llama, a través de la oficina internacional, ¿ya? No a través de, por ejemplo, yo si quiero tener una patente PCT, que me va a permitir después hacer el registro en múltiples jurisdicciones, puedo ingresar por Chile, en el fondo pedir la patente en Chile y después transformar esa patente internacional, y en ese caso la patente va a ser CL, o puedo ingresarla por Chile como Oficina Internacional de Patentes y después, desde esa patente, hacer la familia de patentes hacia abajo en Chile u otras jurisdicciones, y en ese caso va a ser UO, porque ingresa por la WIPO, o la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ya, o sea, entonces en el fondo habla de ese procedimiento, ¿cierto? Eso De es una cuestión quien... procedimental. Ujú. Súper, súper, gracias. Gracias, Martín. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. En el chat. Gabriela pregunta por el chat. Ujú. Primero que todo, agradece por la clase y tiene una duda sobre el derecho de autor y el arte. Por ejemplo, con la música, con la música, los artistas deben pagar por un procedimiento para traspasar sus creaciones a un tipo de licencia creativa. No entendí mucho la pregunta, la voy a leer, quizás si la entiendo Es mejor. que, ¿qué es eso? Eh, si se debe pagar para licenciar su música. A ver, eh, a ver, lo que pasa es que en materia de música, por lo general, la gestión de derechos la hacen estas denominadas sociedades de gestión colectiva, ¿ya? Eh, por ejemplo, en Chile, la sociedad de gestión colectiva que se hace cargo de esto es la SCD. Entonces, básicamente, quienes son socios de este gremio, eh, lo que hacen es renunciar a la administración particular de sus derechos y se la entregan a esta sociedad, que es sin fines de lucro, que se hace cargo de su administración. Entonces lo que hacen estas sociedades es ir cobrándole a los usuarios y después se distribuyen los pagos por el uso de estas obras. Ya, antiguamente esto se hacía por planilla, hoy entiendo hay un sistema un poquito más moderno. Entonces, por ejemplo, lo que hace el SCD es ir al restaurante y decirle, oye, usted está reproduciendo música y no está pagando derechos, ese restaurante tiene que pagar los derechos. ¿Ya? ¿Qué música usan? Bueno, ahí tienen sus sistemas, metodologías para determinar quiénes se reproducen y en base a lo que se reproducen y si le paga la SSD, después se hace la distribución entre los distintos artistas. ¿Ya? Esa es la forma en que se administra habitualmente la música en Chile, a lo menos para la industria de la música más consolidada, más formal. Después de eso, uno puede también administrar individualmente sus derechos y en ese caso puede elegir licenciar o autorizar el uso de sus derechos de la forma que quiera.
Puede hacerlo, por ejemplo, a través del Creative Commons, que ustedes quizás lo han escuchado hablar, ¿cierto? Que son licencias entre comillas libres, que tienen ciertas cláusulas específicas que uno selecciona porque están preestablecidas, por ejemplo, de no compartir, de reconocimiento de paternidad, etcétera, algunas que son obligatorias, otras que son facultativas, y puede de esa manera distribuir su música. Puede hacer licencias directas, o sea, yo tengo, por ejemplo, compongo música y voy a una productora y les digo, bueno, tengo esto, ¿les gusta? Y la productora dice, sí, nos encanta. Vale, perfecto. Entonces firmé una licencia de uso bajo estos términos y tú puedes usar mi música. Es la otra fórmula. Pero yo no tengo que pagar para licenciar. Se supone que me tienen que pagar a mí para usar lo que es mío. Porque al final este bien inmaterial, que es la obra musical, es como cualquier otro bien, ¿ya? Si yo tengo un auto y lo quiero arrendar, me tienen que pagar a mí por arrendar ese auto. Así funciona. No sé si se contestó la pregunta, entiendo que por ahí va. Sí, por ahí va. No respondió más. Sí, dice que sí, esa era su duda que tenía, el tipo de Y lo vi. licencia que se podía obtener con eso. Ya, súper. Yo respondí. Me voy a esperar. ¿Alguna consulta más? Aprovechen, aprovechen. ¿No? ¿No? Parece que no. Bueno, entonces quedamos hasta aquí, Martín. ¿Ya? Vale, súper. Bueno, Gracias muchísimas por la gracias. atención y gracias por el curso. Sí, no, muchísimas gracias, Martín. Eh, yo cada vez que escucho, esta es la tercera versión y cada vez que escucho, aprendo otras cosas nuevas y me voy actualizando. Así que para mí fue bastante bueno. Así que se agradece mucho y también por el tiempo y por la gente también que escuchó aquí del programa. Así que muchísimas gracias. Eh, bueno, si no hay más consultas, que era la oportunidad, en verdad, ¿eh? Si no hay más consultas, eh, lo dejamos hasta aquí y finaliza el módulo 3 del diplomado. ¿Sí? La otra semana empieza el módulo 4 y ya nos quedaría el último mes, 5 semanas, para terminar el programa. ¿Ya? Así que para comentarles eso. ¿Ya? Bueno, Ya, muchas gracias. no, gracias a Y todos gracias, ustedes. gracias Muchas gracias, Martín. Martín. Muchas Muchas gracias. gracias, Viviana. Ya, Muchas gracias por la clase. gracias, Gabriel. Chao, gracias.